Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les habla Fernando Medina y bueno, ustedes saben que estoy aquí para ayudarlos a tener una vida próspera utilizando Bitcoin. Y bueno, la idea de hoy día es hacer un pequeño viaje, ¿no? En el mundo de la inflación. La inflación es una palabra que es muy común, ¿no? En los días de hoy. Toda nuestra vida hemos escuchado un poquito esto, ¿no? Tal vez cuando somos pequeños simplemente hemos ignorado, ¿no? La importancia que tiene esta palabra y cómo es de hecho determinante, ¿no? Para nuestra vida, ¿no? A veces pensamos que es algo que simplemente existe y que es una cuestión medio que natural, ¿no? De los efectos de la administración, cuando de hecho no es así, ¿no? Y bueno, yo tengo aquí una tabla, ¿no? Que encontré, ¿no? Una lista de países de América Latina y el Caribe por índice de inflación, ¿no? Y aquí tenemos una década, ¿no? La década de 1998 hasta 2008, ¿no? Y aquí tengo también, ¿no? Datos de pronto diferentes países, ¿no? Y bueno, ¿de qué se trata? La idea es por lo menos entender, ¿no? Que la inflación es algo que infelizmente no es natural, es algo que es algo artificial, es algo creado, ¿no? Por decisiones que son tomadas, ¿no? Existe un universo, un mundo sin inflación, ¿no? Que existen vidas sin inflación, ¿no? La idea es que no existiera, lo ideal sería esto, y mientras más inflación, vemos que hay una gran diferencia entre la vida de algunos dentro del país con referencia a la vida de otros, ¿no? Eso no es una cuestión así de pronto de injusticia, de querer ahora bancar una cuestión más medio socialista, ¿no? De querer igualar las cosas, ¿no? Porque en la naturaleza nada es igual, todo lo contrario, siempre estamos compartiendo nuestras diferencias y fortaleciéndonos a todos, ¿no? Justamente porque somos diferentes, ¿no? Pero la idea aquí es que hay gente que trabaja, ¿no? Y paga la cuenta de los otros, ¿no? O sea, hay un grupo de personas que no está trabajando, no está haciendo las cosas correctamente, ¿no? Y está aprovechando, ¿no? De pronto, una maniobra, ¿no? Una maniobra de la inflación para ganar dinero, ¿no? Y no son los empresarios, ¿no? Por lo increíble que parezca, los empresarios, todo lo contrario, son personas por lo menos, ¿no? Idealmente hablando, son personas que hacen las cosas correctamente, ¿no? Y en teoría sufren también mucho más que tal vez, ¿no? Las personas que no emprenden, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la inflación, entonces tengo aquí esta tabla, ¿no? Como dije, es una tabla de países de América Latina que muestra, ¿no? El año, ¿no? Y también la posición, ¿no? Por el acumulado, el porcentaje de inflación que hay dentro, ¿no? Del reporte. Ahora, aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Porque es importante destacar que en muchos casos, ¿no? Yo puedo hablar, por ejemplo, por Perú y por Brasil, ¿no? Que es un país que yo conozco porque soy peruano y porque vivo en Brasil hace 20 años, ¿no? Ya visité muchos años Argentina, visité varios países de América Latina en general, pero de conocer así el funcionamiento, ¿no? Conozco perfectamente estos dos y algunos otros no conozco personalmente, pero sí he estudiado bastante. Entonces, eh, yo puedo colocar mi mano en el fuego, ¿no? Por países como Perú y Brasil, en el sentido de que yo sé que la inflación que se reporta es falsa. ¿Ok? La inflación que se reporta es una sombra de la verdadera inflación. Entonces, cuando se reporta, por ejemplo, 15% al año, ¿no? En un caso, por ejemplo, Brasil, es 30, ¿no? Es 45. Solo que ellos suavizan el golpe, ¿no? Porque van a buscar ítems que, o acceso, o compras o costos dentro de la cesta básica que no subieron y que de pronto no tuvieron algún tipo de ayuda del gobierno para tener un buen número, ¿no? Y esa manipulación es algo que yo creo que todo el mundo debería entender, despertar un poquito de este sueño, ¿no? Sueño magnífico del estado perfecto, que no existe, ¿no? Eh, Cuando tú haces un mal trabajo, ¿no? Y dentro de tu propia estructura tienes a la persona que va a evaluar el trabajo que haces, pero esta persona también gana, ¿no? Un sueldo encima del valor que recauda. O sea, estamos todos entre amigos, ¿no? Es como si tú hicieras una prueba en el colegio y tu hermano más viejo tomase, te corrigiese la prueba o alguien así, un tío, ¿sabes? Entonces, medio que
eh, francamente no hay cómo confiar, es la verdad, ¿no? Hay otros países más serios, ¿no? Que tienen reportes, ¿no? Que son por terceros, ¿no? Que igual también no son muy confiables, ¿no? Porque muchos de ellos tienen las mismas agendas ideológicas y filosóficas y, en fin, ¿no? Somos socialistas, ¿no? Entonces ellos quieren que el Estado sea siempre fuerte y siempre esté destruyendo al grupo de esclavos que lo sustenta, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a volver al tema aquí, terminando el paréntesis, ¿no? Diciendo que eso aquí es un reporte, ¿no? Oficial, entre comillas, ¿no? Pero yo personalmente pienso que podría ser 3, 4 veces más de lo que está aquí, ¿no? Entonces, vamos a leer, dice así, ¿no? Por ejemplo, en el año, perdón, 98, ¿no? En el año 98, el campeón es Ecuador, en primer lugar, con 36%, al segundo estaba Venezuela, Surinam, Colombia, ¿no? Nicaragua, México, ¿no? Y también Uruguay con 10 puntos, al fin, medio que, ¿no? Eso está hasta quien tiene 1% negativo en el caso de Barbados, ¿no? En el año de 99, ¿no? Vemos que Surinam también está muy mal, Ecuador, Venezuela, México, Honduras, Colombia, Costa Rica, Haití, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, los años 2000, cuando acabó el milenio, ¿no? Empezó el nuevo milenio, ¿no? Ecuador estaba mal, Venezuela, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, México, Colombia, ¿no? 10%. 2001, ¿no? 2001, estoy como de nuevo, ¿no? Muy parecido, Ecuador. Y por ahí va, tengo 2002, ¿no? Misma cosa. Argentina, Venezuela, bueno, tenemos Uruguay, Ecuador, Paraguay. Y bueno, en realidad bueno, 2003, misma cosa, ¿no? Vemos que Haití también empezó muy, muy mal aquí, ¿no? Brasil ya también aparece ahí, 2014, 2004, 2005, ¿no? 2006, 2007 y 2008. Bueno, en realidad vemos que Argentina y Venezuela, ¿no? Bueno, esta es una década que realmente cobró mucho de la mala gestión, ¿no? Que generó la impresión absurda, ¿no? Tenemos Bolivia también, ¿no? Algunos otros pequeños países de Centroamérica. Pero es algo interesante porque si esta recta iría fuera para, por ejemplo, el año 80, 1980, Perú probablemente estaría aquí porque yo me acuerdo perfectamente que Perú estaba muy mal económicamente, ¿no? Sobre todo en 1985, cuando fue electo un presidente socialista, ¿no? Que nos llevó a pasar por falta de comida, ¿sabes? Todo el paquete de Disney de socialismo, ¿no? Eh, falta agua, falta luz, falta todo, ¿no? Entonces, superamos eso, ¿no? Pero no fue suficiente. Y claro, como dije, la impresión de la masa monetaria que genera la inflación es algo que muchos países no colocan en el respectivo lugar, ¿no? Que es algo que no debería hacerse, es un crimen que se hace contra la población, pero veamos que es, por ejemplo, aquí la norma, ¿no? O sea, es algo que todo el mundo hace en menos o en poca escala, pero siempre lo hace, ¿no? Bueno, y tenemos el acumulado de la década, ¿no? Tenemos, ¿no? Vemos que Surinam es el campeón casi con 1000%, ¿no? Venezuela, absurdo también, Ecuador, Haití, ¿no? República Dominicana, Costa Rica, Jamaica, Honduras, Paraguay, Nicaragua, Uruguay. Uruguay, ¿quién diría? ¿No? 136%. Colombia, Argentina, México, ¿no? Claro, Brasil, ¿no? Con 97. Entonces, veamos que esto de aquí, en otras palabras, ¿cómo traducimos esto, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo lo dejamos de pronto un poco más entendible para quien no tiene así todavía la explicación clara de lo que es la inflación, ¿no? Imagínense una persona que a partir del 98 él completa, vamos, 25 años. Y en 2008 él tiene 35 años. Esta década de los 25 a los 30 para una persona es muy importante porque esta persona está empezando a trabajar de forma un poco más seria, ¿no? Él ya no es más un joven, no aprendiz, ya es un profesional, alguien probablemente ya terminó la carrera universitaria, ¿no? Médicos normalmente que estudian más años, 8 años, ¿no? Arquitectos, ingenieros, o sea, cualquier profesional que empieza, ¿no? A los 25 años ya es una persona más seria, trabajando, hablando, ¿no? De forma de pronto así, ¿no? Profesionalmente hablando. Y a los 35 años, ¿no? Ya está entrando a un nivel senior, ¿no? Una posición más alta dentro de su carrera, ¿no? Pero en esta época, ¿no? De pronto, o cualquier época del año, ¿no? En cualquier época de su vida,
si tienes 45, estás con 55, si tienes, vamos, 20, estás con 30, en fin. Veamos que esta década, si te pasó, estabas, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? O en Venezuela, o en Honduras, ¿no? O tal vez en Uruguay, y te robó esto el Estado, ¿no? De alguna forma eso fue de pronto, una super piedra en el zapato que no te dejó crecer, no te ayudó a construir tus proyectos financieros, ¿no? Porque estabas trabajando, tenías su sueldo, querías casarte, tener tu casa, viajar, etcétera. Además de pagarte las cosas a ti, estabas pagándole al Estado por la mala gestión que él tuvo y la inflación te hace esto, ¿no? O sea, no importa si estudiaste en la universidad y fuiste el mejor alumno, vas a vivir en tu país, ¿no? Y la mala gestión te va a robar 10 años, cuando no 20 o 30 tal vez, ¿no? De tu poder adquisitivo y cuando te das cuenta estás viejo y perdiste, ¿no? Es un poco triste esto, ¿no? Es frustrante. Y bueno, la idea es justamente usar alternativas para escapar. Antes, obviamente que después de todas estas décadas, ¿no? De nuestros abuelos habernos contado que la inflación destruyó su vida, que nuestros padres habernos contado que realmente la inflación también acabó la vida de ellos, en alguna parte, ¿no? A veces no necesitamos que haya más de un presidente, tal vez un solo presidente en el momento más importante de tu vida destruye tu futuro, ¿no? Porque después para recuperarse demora bastante, ¿no? Veamos lo que está pasando en Argentina. Argentina cambió la ruta, fue ahora para Milei, pero eso va a demorar, ¿no? O sea, veamos que es algo que no es tan fácil una vez que se entra en esta onda de la inflación y del socialismo. Y para recuperar es complicado y eso puede estar en un punto de tu vida que va a generarte un gran cambio y el tiempo no regresa, ¿no? O sea, en el tiempo que tú pudieras haber estado aquí, de los 25 a los 35 años, ¿no? Comprando casa, casándote, teniendo hijos, vas a empezar después porque no había oportunidad aquí, ¿no? O tuviste que salir de tu país, irte para otro país y empezar todo de nuevo, ¿no? Y sabes, es algo que un poco vas a esforzarte más para esto, ¿no? Tal vez vas a trabajar en una cosa que no es algo que tú te preparaste para esto, ¿no? Entonces, ¿para qué estar en esta onda de la inflación si tienes otras alternativas? Y las alternativas que nuestros viejos, nuestros viejos sabios encontraron fue el dólar, ¿no? El dólar siempre ha sido, ¿no? En el mundo entero, que no solamente en América Latina. Si busco aquí una tabla de países de, no sé, centro-oeste europeo, también va a ser el dólar, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué sucede? El dólar siempre ha sido nuestro refugio, pero recientemente el dólar ha tomado muchos golpes, ¿no? Sobre todo después del corona, ¿no? Después de corona se imprimió tanto dólar, ¿no? Que de cada 20, si tienes $100, $20 fue impreso dentro de esta época, ¿no? En 2020, 2021. Entonces, hay mucho más dólar de lo que había antes del 2020 y esto está haciendo que hay una devaluación, ¿no? Los mismos americanos ya están sintiendo. En el mundo ya estamos sintiendo también, ¿no? Pero, o sea, estamos tan acostumbrados que para nosotros da lo mismo, ¿no? Y ahora, eso es un problema gigante en el sentido de que, como dije, tu programación, ¿no? Tu futuro no puede simplemente depender de esto, ¿no? ¿Y cuál es de pronto la puerta de escape? ¿Cuál es el extintor de incendio, ¿no? ¿Cuál es el botón de emergencia que todo mundo debería conocer hoy día, ¿no? Obviamente, ¿no? Es Bitcoin. ¿Por qué? Porque Bitcoin es una forma de guardar dinero en el tiempo, sobre todo en una generación. 4 años ya es mucho más ya está demostrado que Bitcoin nunca regresa, ¿no? O sea, tiene una base sólida. Entonces, siempre que va creciendo y tiene subidas y bajadas, pero jamás regresa después del precio de los 4 años, ¿no? Entonces, veamos que quien tuvo, por ejemplo, posibilidades de comprar Bitcoin en 2000, vamos, 2000, yo digo 9 que empezó el proyecto, pero que lo hizo en 2015, ¿no? Está tranquilo porque sabe que en 2025 pase lo que pase, ¿no? Está con una reserva súper garantizada. Y la idea es que justamente aprenda sobre esto porque es algo que no va a pasar. Este cuadro nos muestra que es un problema crónico la inflación. Que la maquinaria que existe, que genera inflación, es la misma maquinaria que el mundo ha abrazado en décadas y no piensa soltar, ¿no? Que es el Estado. El sistema estatal, ¿no? Que ellos llaman de democracia, que no es ni tanto democrático así, pero ellos llaman así, ¿no? Está diseñado para empobrecer a quien trabaja y favorecer a quien no trabaja, que es un bando de ociosos, ¿no? Que viven almorzándose, comiéndose de pronto la sangre de la gente que realmente produce en un país, ¿no? Entonces, hay un grupo gigante de gente que no hace
su trabajo, ¿no? Que trabajan en funcionarios públicos, que no son todos, ¿ok? Mucho cuidado porque hay muchos funcionarios públicos que hacen las cosas muy bien, es un trabajo más que cualquier otro y yo realmente me saco el sombrero para los policías, médicos, profesores, la gran mayoría de funcionarios públicos, ¿no? Que hacen bien las cosas, ¿no? Yo me refiero a los super funcionarios públicos, ¿no? Que no hacen nada, que están ahí simplemente para vivir la vida, ¿no? Trabajan poco tiempo, ganan super jubilaciones, ¿no? Y viven, como si viven la vida como si hubieran ganado la lotería cuando entran en cargos públicos, ¿no? Y eso es el problema de América Latina y es algo que infelizmente no vamos a soltar, no vamos a curar rápidamente. Y una de las ideas es justamente entrar en herramientas que nos blinden, nos cuiden, ¿no? Nos den un espacio alejado de ese sistema financiero que es controlado por los bancos centrales, que en el caso de Bitcoin. Y aquí yo tengo también otro cuadro, ¿no? Que un cuadro muy chévere que encontré, que habla respecto, ¿no? De a los latinoamericanos, si les preocupa o no les preocupa su futuro financiero, ¿no? Y la verdad es que eso me deja muy contento, muy tranquilo. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de los casos, ¿no? Tengo aquí, ¿no? A los chilenos, por ejemplo, dice que casi 52% de ellos les interesa, les preocupa su futuro financiero. Eso significa que están buscando alternativas, están buscando opciones, ¿no? República Dominicana, 49, ¿no? Argentina, 48, Colombia, 43, México, déjame ver aquí, México está con 42%. Aparecía Perú aquí también, déjame ver si lo consigo colocar. Uh, Perú con 41 y Brasil con 39, ¿no? Es una pena que Brasil tenga tan poco, ¿no? Tal vez ahora con más, un poquito más de, porque tuvimos Bolsonaro y Bolsonaro, es el problema, cuando tenemos buenos presidentes pensamos que siempre va a ser así, ¿no? Pero a veces aparece, a la vuelta de la esquina entra un socialista y acaba con una generación, ¿no? Ese es el gran problema de América Latina y el mundo en realidad. Entonces, solo a través de una herramienta, ¿no? De matemática, sofisticadísima como Bitcoin, que es criptografía para darte seguridad en tu propiedad privada, en tu dinero, es la única forma de poder cuidarte y escapar, ¿no? De lo que es la trampa de la inflación, la trampa del estatismo, ¿no? Del Banco Central, que puede estar yendo muy bien hoy día en tu país, ¿no? Puedes tener un presidente que está haciendo bien las cosas, ¿no? Como tuvimos, por ejemplo, aquí en Brasil, Bolsonaro, pero después entra un delincuente, ¿no? Y bueno, y ahí acaba con tu futuro, acaba con el futuro de tu familia y en la época que tú deberías estar creciendo financieramente, no vas a poder hacerlo porque el socialista está destruyendo tu vida financiera, ¿no? Entonces, es la invitación que hacemos. El día 22 de agosto, ya estamos muy cerca, ¿no? Hoy estamos 6 de agosto, falta muy poco. Vamos a hacer una super clase de Bitcoin para explicar un poco más sobre los principios, ¿no? Y algunas cuestiones importantísimas sobre Bitcoin, ¿no? Te dejo la invitación si quieres participar. Va a haber un link, ¿no? Tanto en mi bio o en algún lugar va a haber un link en el cual vas a ir a mi sitio web y dejar tu email. Es importante que dejes tu email porque así te vamos a mandar toda la comunicación, ¿no? Y vas a estar más cerca de poder participar. Entonces, muchas gracias, chicos. Nos vemos. Chao, cuídense.